La clave oculta, con Miquel Figueroa. La economía, muchas veces un galimatías, una doctrina casi sagrada, un código indescifrable para el hombre común, que lo deja en manos de lo que se viene a llamar expertos. Península publica Economía, Mentiras y Trampas, un libro en el que su autor pretende dejar al descubierto las trampas que, según él, se esconden tras el discurso económico actual. Saludamos a Juan Francisco Martín Seco. Buenos días. Buenos días. Bien, Juan Francisco ha sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la Población y de Hacienda Pública. Pertenece a los cuerpos de interventores y auditores del Estado y al de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España. Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor General de la Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda. Articulista en distintos diarios y revistas, actualmente colabora en el periódico Público y en república.es. Y bien, ha escrito varios libros, entre los que se encuentran La economía, estúpidos, La economía, la farsa neoliberal, La trastienda de la crisis o ¿Para qué servimos los economistas? Déjeme preguntarle antes de nada, ¿para qué sirven los economistas? Pues los economistas a lo largo de la historia casi siempre, con contadas excepciones, se han dedicado o nos hemos dedicado a legitimar el statu quo, es decir, a servir de coartada a una situación social y económica pues realmente injusta. Es decir, con el lenguaje económico, con el discurso económico, terminamos aceptando determinadas situaciones de desigualdad, ¿verdad?, y de injusticia, y dando como realidad inamovible pues lo que son decisiones políticas. Y eso ocurría en el tiempo de Adam Smith y en los tiempos del presidente del Banco Central Europeo. En general nos movemos en ese ámbito, y el discurso económico pues está trufado de todas estas mentiras y trampas, que este libro que presentamos ahora pues intenta eso, ver cómo en los momentos actuales los economistas oficiales pues también están sirviendo para legitimar el statu quo, ¿no? Dice que la economía debe descender a la calle, hacerse popular, sacarla de los olimpos académicos para acercarla a las inquietudes de la sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que los ciudadanos debemos responsabilizarnos de entender la economía o que los que hablan de ella y la gestionan deberían tener al ciudadano como centro de su actividad? Creo que lo principal es que los que hablan de economía no se escuden en un lenguaje esotérico, oscuro, para dar gato por liebre, ¿no? Es decir, casi todas las profesiones utilizan el lenguaje como un instrumento de poder frente al resto, es decir, la medicina, el derecho, etcétera. El que no es el iniciado no conoce el lenguaje y por lo tanto está en una inferioridad de condiciones frente a los expertos. Esto en economía ocurre exactamente igual. Lo que pasa es que en economía es mucho más grave, porque lo que se está ventilando pues es nada menos que la redistribución de la renta y la situación social. Y yo creo que este es el problema, ¿no? Que por una parte el economista no pierde rigor por ser claro. Decía Ortega que la claridad pues era la cortesía del filósofo. Y yo creo que lo mismo se debe decir del economista, ¿no? Por lo menos el economista de buena voluntad, que la claridad sería su cortesía. Y después también lo que quiere decir eso es que el no iniciado no debe aceptar de buenas a primeras, sin más, lo que le dice el economista en función de su autoridad, o decir, oye, es que yo soy un entendido y te digo, esto es así, o lo repito muchas veces, que suele ocurrir, una realidad repetida infinidad de veces en la prensa o en las tertulias económicas, bueno, pues se termina aceptando como verdad cuando no tiene ninguna consistencia. Es importante que entonces los no iniciados en economía pues exijan al economista que le demuestren lo que dicen y no simplemente que se base en su palabra o en su discurso muy oscuro, ¿no? En realidad, entonces, es más fácil el tema de la economía, es más fácil de lo que algunos quieren que pensemos. Yo creo que sí, sin duda alguna, ¿no? Es decir, que muchas veces lo que se esconde, es decir, se esconde detrás de unos razonamientos muy alambicados y unos argumentos pues muy oscuros. Lo que hay son intereses claramente de clase y de grupos
poder y de fuerzas económicas, y después las cosas son mucho más sencillas. Decía Galbraith que lo que teníamos que hacer ante la economía es aplicar el sentido común. Y desde luego decía también que de ninguna forma aceptar que nos dijesen que esto era así porque lo había dicho tales y cuales economistas, ¿no? Uh-huh. Usted dice que se utiliza para camuflar y distorsionar la realidad, lo está comentando, pero ¿de qué manera se hace esto? ¿Qué mecanismos o trucos podríamos identificar? Pues está todo cuajado y trufado de esto. Por ejemplo, hemos tenido la reforma laboral. Se repite continuamente que hay que abaratar el despido pues para crear empleo. Claro, el sentido común que hay que aplicar es decir, si se abarata el despido, lo único que crea es más despido y por lo tanto más paro y más desempleo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la competitividad, últimamente se dice que hay que intentar sacrificar todo para ser más competitivos. Y se identifica normalmente de una forma casi inconsciente la competitividad con la productividad. Pero sin embargo no tienen nada que ver, porque la competitividad siempre es cosa de dos. Es decir, uno no puede ser más competitivo solo, siempre es más competitivo con respecto a otra persona. En cambio la productividad no, es decir, todos los países pueden ser más productivos a la vez y sin embargo no pueden ser más competitivos a la vez, porque si uno es más competitivo es porque el otro ha perdido competitividad. Claro. Es decir, la competitividad en realidad es robar un trozo de pastel al vecino, no incrementar la tarta. Y como el vecino pues no se deja, a su vez también intenta ser más competitivos, ¿verdad? Para robar un trozo del pastel al de al lado. Total, que estamos continuamente reduciendo salarios, reduciendo impuestos, disminuyendo las prestaciones sociales, etcétera, con la consigna de que hay que ser más competitivos. Y nadie termina siendo más competitivo porque lo único que se entra es una guerra a ver quién realiza más ajustes, con lo cual la situación es la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues que se habrá redistribuido la renta peor en contra de los trabajadores y a favor del capital. Y así podríamos decir casi todos. El libro tiene 32 voces o 32 elementos, uno de ellos es la competitividad, pero podríamos hablar del déficit público, de la inflación, ¿verdad?, de la unión monetaria, del pacto de competitividad y de crecimiento, que no tiene nada de crecimiento, porque solo se fija en el aspecto de la estabilidad fiscal, del Banco Central Europeo, con todos que es un Banco Central Europeo, pero a medias solo, porque hay cantidad de funciones y competencias que no realiza o que debería realizar. En fin, hay todo una planopia, como digo, va a lo largo del libro pues desarrollando 32 conceptos, donde pienso que ahí se esconden pues la mayoría de las trampas que el discurso económico oficial hoy nos plantea. Revestir de bien general lo que solo beneficia a unos pocos, apartar términos para utilizar en su lugar otros términos pues que suenen mejor, entre comillas, negativizar, positivizar sin análisis, idolatría, sacralización de conceptos, bien, trucos, trampas que están ahí, que usted, como dice, pues en este diccionario conformado por 32 voces y expresiones, pues trata de poner a la luz. Hablemos, si le parece, de alguno como, por ejemplo, el tema de la globalización y la libre circulación de capitales. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, yo creo que a lo largo de los últimos años, de los 20 últimos años o 30 incluso, se nos quiere hacer creer que la globalización es una realidad fáctica que no se puede cambiar, no es una opción. Incluso Herrera hace ya bastante tiempo escribía en un artículo publicado en El Mundo y decía eso, ¿no? La globalización no es una alternativa, es un hecho. Bueno, entonces eso no es verdad la globalización económica. Lo que pasa es que se juega con la ambigüedad de que se piensa en otro tipo de globalización, que es la globalización cultural, la globalización tecnológica. Desde ese punto de vista, pues es posible que sí sea un hecho, efectivamente, y todas las realidades han ido a una integración de las sociedades cada vez mayor. Cada siglo, cada época ha habido más integración entre las sociedades y las culturas. Pero es que esa no es la globalización que nos habla en la economía. La globalización que nos habla en la economía es el libre cambio y la libre circulación de capitales. Es decir, hacer unos mercados globales mientras los estados siguen siendo nacionales. Y entonces
entonces lo que esto nos lleva, pues claramente a ser una pérdida de la democracia y una pérdida del estado de bienestar. Y desde luego que no siempre ha sido así, solo hay que ver la historia, es decir, la libre circulación de capitales es relativamente reciente. Empieza en el año 71, cuando Estados Unidos quita la convertibilidad del dólar, y, por ejemplo, Europa no entra en libre circulación de capitales y no acepta la libre circulación de capitales hasta con el acta única en el año 89. O sea, que no es cierto que sea una realidad, es una opción tomada por los distintos gobiernos y presionada y capaz y de alguna forma lanzada y querida pues por las fuerzas económicas. Hablemos del PIB, el Producto Interior Bruto, con el que se mide el crecimiento económico del país. Se nos dice que hay que crecer y crecer y que es la única manera de salir de la crisis. ¿Hay algo extraño aquí? Bueno, lo extraño, el PIB es una magnitud estrella, se aplica muchísimo en la economía y que tiene su sentido y nos puede dar idea de cómo va una economía. Pero empieza a ser peligroso cuando se hace una identificación total entre PIB y bienestar social y económico de un país. Nosotros hemos estado durante muchos años, tanto con los gobiernos del PP como con el gobierno socialista, se vanagloriaban de que había unos crecimientos del PIB muy importantes, y era cierto. Pero ese crecimiento del PIB no se tenía en cuenta otras variables que había que tener en cuenta. Era, por ejemplo, ese crecimiento se estaba haciendo a crédito. Claro, entonces había que pagarlo. Y entonces realmente, y además tampoco se tenía en cuenta cómo se repartía. Con lo cual, para la mayoría de la sociedad española, por ejemplo, pues ese crecimiento de esos años ha sido un crecimiento tremendamente nocivo. Es decir, que esos incrementos del PIB que se vendían como que era el bienestar social y el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, pues realmente para la mayoría de los ciudadanos ha sido hasta cierto punto nefasto. Primero, porque no han participado en gran medida cuando el PIB se incrementaba, y segundo, porque ahora están sufriendo toda la crisis proveniente de ese incremento del PIB a crédito, ¿no? Es que el PIB recoge determinadas cosas, pero no recoge otras, ¿no? Por ejemplo, es absurdo pensar que eso que se identifica totalmente con el bienestar de un país, una variable que, por ejemplo, en Japón, ante el terremoto que ha habido, pues el PIB crece. El terremoto ha sido causa de que el PIB crezca. ¿Por qué? Porque en el PIB no se contabiliza la destrucción practicada por el terremoto, pero sí se recoge la reconstrucción que va a hacer falta derivado del terremoto. Claro. Es decir, que el Producto Interior Bruto, el crecimiento económico medido por el Producto Interior Bruto, dice determinadas cosas, pero hay que tener muy en cuenta las que no dice. Como las horas de trabajo, Claro. el daño al medio ambiente. Claro. Por ejemplo. Bien, hablemos de las prestaciones o servicios públicos que se nos dice que pues no se pueden costear, que son un lastre. El sistema público de pensiones, por ejemplo, dicen que es inviable por la baja natalidad. A mí me parece bastante lógico, y por la futura pirámide de población. ¿Hay algo que decir al respecto? Pues mucho, ¿no? Primero porque esos anuncios que nos vienen haciendo desde hace 30 años no se ha cumplido ninguna de las previsiones, porque claro, no importa tanto el número total de habitantes, sino, en primer lugar, la población activa. Es decir, la población activa se ha incrementado mucho, el número de personas que trabajan con la incorporación de la mujer, etcétera, ha sido mucho mayor, y por lo tanto el tema de que la población total pues se haya reducido no tiene esa importancia. Pero sobre todo es que hay otra cosa más, que lo importante no es ni siquiera la población activa, porque en ningún sitio está dicho que haya que financiar las pensiones con el número, con los trabajadores, y que no intervenga el capital. Y sobre todo, también de ninguna forma cabe identificar el número de trabajadores con lo que se produce. Quiero decir que con menos trabajadores se puede producir mucho más, por el incremento de productividad, y eso nos ha ocurrido en los últimos 30 años, ¿no? Y por lo tanto, aun cuando la relación pasivo-activo sea menor,
ese número menor de activos produce muchísimo más y puede mantener a mucho más pasivos. Es decir, hoy en la agricultura, con un 3% de la mano de obra, pues se produce lo mismo que hace años con un 30%. Y hoy la productividad hace que la renta per cápita del país pues sea el doble que la renta per cápita de hace 30 años. Entonces, un país que la renta per cápita, que es lo que importa, sea el doble, no se puede decir que no puede sostener el sistema público de pensiones. Bien, pues y para acabar me gustaría preguntarle por el Sistema Nacional de Salud, porque también aquí hay un tema de debate, no se puede costear, es un lastre. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, que el gasto sanitario hay que hacerlo, o sea, eso de que no se puede costear son de esas cosas que se tienen que hacer, nos guste, ¿no? Es decir, la sanidad es un bien, lo que llamamos los economistas un bien superior, y según se incrementa la renta, se incrementa el gasto sanitario. Pero el gasto sanitario va a ser el que es. La diferencia es si se financia vía impuestos o se financia vía precios, es decir, si es pública o es privada. Pero el hecho de que sea privada no va a decir que el gasto, no quiere decir que el gasto sanitario sea más reducido. La prueba la tenemos claramente en Estados Unidos, donde el servicio de salud, la gestión de la sanidad es privada y se gasta muchísimo más que en otros países donde la sanidad es pública. Es decir, el gasto por habitante en Estados Unidos es 3 veces el gasto por habitante en España. Y sin embargo tienen una cobertura mucho peor. El 15% carece totalmente de cobertura y cerca del 50% tiene una cobertura pues muy deficiente. O sea que el hecho de que el gasto sanitario sea privado no quiere decir que se gaste menos en sanidad. Lo que sí quiere decir es que seguramente habrá gente que quede totalmente desamparada y que no pueda tener acceso al gasto sanitario. Por lo tanto, no tiene sentido decir, mire usted, es que no nos podemos permitir este gasto sanitario. No, ese gasto sanitario va a ser el que es, y si usted lo hace privado, seguramente va a ser más elevado que si lo financia vía impuestos. La única diferencia es que se va a repartir el coste de una manera mucho más injusta y que determinadas clases sociales no van a tener acceso a la sanidad. Bien, además, para acabar con una reflexión, usted comenta que en el libro que los bienes sanitarios son los menos indicados para dejar en manos privadas, ya que... Claro, porque de alguna manera uno no sabe si le van a operar apendicitis porque tiene apendicitis o porque ese mes el médico no llega a final de mes, ¿no? Es triste, pero haciéndolo un poco irónico sí. el tema. Es decir, es una situación tan... la sanidad es una situación tan especializada que bueno, si no hay una relación de confianza entre el paciente y el médico, pues es muy complicado. Y claro, cuando se es privada, entra inmediatamente la tarjeta de crédito. Quien haya estado en Estados Unidos sabe que si va a una clínica privada, tiene un problema y va a la clínica o al hospital, lo primero que le preguntan es, le piden la tarjeta de crédito. Y si no tiene tarjeta de crédito, no tiene tarjeta de seguro médico, no le atienden, ¿no? Y después nunca sabe si le están realmente recetando esto o aconsejándole determinadas operaciones porque realmente lo necesita o porque así es una manera, tiene un coste mayor y es mayor el beneficio que le queda para la sanidad, ¿no? Bien, pues como usted comentaba antes, todas unas 32 voces y expresiones en las que tenemos, pues estas que hemos comentado y otras muchas empresas públicas, el tema de los impuestos, el Banco Central Europeo, la Unión Europea, y está en este libro que publica Península, que se llama Economía, Mentiras y Trampas. Nos lo ha presentado Juan Francisco Martín, su autor, y se lo agradecemos mucho. Pues nada, muchas gracias a ustedes por hacerse eco de la publicación del libro. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Estás escuchando La Clave Oculta.